Perfecto. Bueno, yo soy Alejandra Parra y en nombre de Satrac hoy quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado para compartir este espacio virtual donde hablaremos, pero sobre todo mostraremos de forma muy práctica cómo la tecnología de monitoreo satelital facilita la gestión de los vehículos y permite reducir situaciones de hurto en la vía. Riesgo que lamentablemente en el último año se ha aumentado cerca de un 30% en Colombia, Panamá y Ecuador, países que en este momento también hacen parte de nuestra audiencia. Para dar inicio a nuestro espacio, hoy nos acompaña nuestro experto en el manejo de la tecnología de Satrac y él es Steven Pérez. Steven, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Alejandra. Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, bienvenido, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, sobre nuestro sistema de preguntas, quiero comentarle a la audiencia que estas serán respondidas al finalizar la presentación y podrán enviarlas a través del chat que hemos colocado disponible en la plataforma por donde estamos iniciando la transmisión. Así que sin más preámbulos, le doy paso a Steven. Ok, perfecto. Ok, listo. Vamos entonces a iniciar con los temas de la agenda. Listo. En este momento, en este espacio, los temas que nosotros vamos a abordar son el funcionamiento de nuestro sistema de monitoreo SATRAC. También vamos a abordar las funcionalidades y los protocolos de seguridad. Y también vamos a abordar el tema del centro de formación de SATRAC. Listo. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a abordar. Listo. Vamos entonces a continuar. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos nosotros entonces en SATRAC? Nosotros en SATRAC lo que hacemos es que somos una compañía que nosotros acompañamos a las diferentes empresas, personas naturales, a realizar ese seguimiento a sus vehículos, ¿cierto? Entonces nosotros lo hacemos por medio de información confiable. ¿Esto qué hace? Esto aporta a la confiabilidad para aumentar entonces la seguridad en las rutas. Asimismo, el cumplimiento entonces en los horarios, gestionar actividades que ayuden a aumentar entonces esa eficiencia como tal en los diferentes procesos que realizan con los vehículos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros como Satrac, cómo hacemos esto? ¿Cierto? Entonces, nosotros lo hacemos, aquí les estoy presentando entonces este gráfico, realmente es muy es como la manera como nosotros realizamos el procesamiento de la información. ¿Y cuál es lo primero que nosotros hacemos? Entonces, los satélites ubican entonces el vehículo, ¿cierto? Una vez ese vehículo es ubicado por medio de los satélites, esta información viaja por medio de la red, ¿cierto? Entonces, al viajar al medio de la red, nosotros también la enviamos a nuestros servidores. Entonces, la enviamos a nuestros servidores y esta información de los servidores se sube a Internet y ahí es donde nosotros la compartimos en los diferentes dispositivos, ya sea entonces en los computadores, en la app, listo, en la aplicación desde el celular. Entonces, esta es la manera como nosotros entonces realmente realizamos entonces este proceso, listo. Entonces, realmente entonces este espacio nosotros también queremos hablar de esa tecnología satelital, ¿cierto? Cómo esta tecnología ayuda a los usuarios a prevenir entonces esos temas de hurtos en la vía. Aquí podremos ver de una manera entonces muy práctica, de una manera muy sencilla, las diferentes funcionalidades que nosotros entonces tenemos disponibles en la plataforma para obtener entonces esa información precisa y confiable, ¿cierto? Eh, Hablaremos también sobre esos protocolos de seguridad, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con la información del vehículo y de la ruta. Entonces nosotros a través de la web y del móvil, ¿cierto? Tenemos información en tiempo real. Nosotros podemos entonces conocer información del vehículo y los movimientos que ha realizado este vehículo y los diferentes vehículos en tiempo real, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo podemos ver eso? Nosotros lo vemos porque esta información es almacenada.
Entonces, esta información es almacenada y está disponible para ser consultada. Algunos informes que nosotros podemos descargar es el informe, por ejemplo, de trazabilidad, ¿cierto? Entonces, este informe de trazabilidad lo que genera es todos los eventos que genere la unidad. Voy a dar un ejemplo de algunos eventos que puede generar la unidad. Eventos como, por ejemplo, un exceso de velocidad, una alarma de botón de pánico, cuando el vehículo está encendido, cuando esté apagado. Yo adicional puedo crear geocercas o regiones y puedo saber cuando un vehículo ingresa a esas geocercas o regiones, cuando las abandona, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos disponibilidad en nuestra plataforma de conocer esta información de trazabilidad de hasta desde el día actual, 2 años hacia atrás. Entonces es un periodo de tiempo bastante amplio que nosotros podemos entonces utilizar para generar ese informe de trazabilidad que, como le decía, es el informe de todos los eventos que genera la unidad y podemos conocerlos entonces. Listo, podemos ver esos históricos. Adicionalmente, nosotros también tenemos diferentes tipos de informes. Aquí les voy a mencionar algunos que son bastante útiles para nuestros clientes y les dan un valor muy significativo y es, por ejemplo, el dato de los kilómetros recorridos. Nosotros podemos conocer esa información de un vehículo, para qué día en específico, o si lo queremos consolidado también lo podemos obtener de esos kilómetros recorridos, horas de uso del motor también, de cuando estuvo encendido, y todo esto lo podemos conocer. Este informe lo podemos también descargar y exportar, porque todos estos informes que les estoy hablando los podemos exportar, los podemos llevar a una tabla de Excel. Listo. Entonces, este de kilómetros recorridos me va a permitir consultar información desde el día actual hasta 3 meses hacia atrás. Listo. Otro también muy valioso que nosotros tenemos es el de los excesos de velocidad. Podemos conocer qué vehículo, en qué ubicación, verla sobre el mapa, en qué valor de velocidad se presentó ese exceso de velocidad, ¿cierto? Esto nos puede ayudar a contribuir a regular ese tema de excesos de velocidad, a evitar esa alta accidentalidad que se puede presentar, que asimismo eso genera sobrecostos en las diferentes operaciones, ¿cierto? Este informe de excesos de velocidad nosotros podemos descargarlo y consultarlo desde el día actual hasta los últimos 15 días. Y también tenemos otro que es de alarmas generadas, porque yo puedo realizar unas configuraciones previas de alarmas y posteriormente puedo consultarlas. Yo puedo saber, por ejemplo, qué alarmas se generaron, en qué día se generaron, para qué vehículo, qué tipo de vehículo, qué anotación se colocó cuando se atendió esa alarma, qué persona desde qué usuario se ingresó entonces esta información. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. Les voy a mostrar entonces en la plataforma cómo se visualizaría entonces esta información de los informes y todo lo demás que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces aquí ya estoy en la plataforma de Satrac. Este es nuestro panel inicial que realmente es bastante intuitivo y es muy amigable para su utilización. Entonces, para yo ingresar a la opción de los informes y conocer esos diferentes informes que nosotros tenemos disponible en la plataforma, es ingresar sobre la parte superior en la barra que dice informes. Entonces ingresamos acá en la barra de informes y aquí nos van a cargar los diferentes tipos de informes que nosotros tenemos disponibles. ¿Listo? Entonces, algo muy importante de esto es que todos estos informes que nosotros tenemos aquí disponibles los vamos a poder descargar. ¿Listo? Los vamos a poder descargar. El primero que yo les indicaba, que es el de trazabilidad, que es el detalle recorrido, que son todos los eventos que genera la unidad, lo tenemos en esta parte de acá, que se llama detalle recorrido. Entonces, como yo les decía, es bastante intuitivo la generación de este informe, es bastante amigable. Entonces, yo puedo descargar este informe, ¿cierto? Lo puedo descargar ya sea por una placa individual o todos los vehículos, o incluso puedo crear grupos de vehículos y seleccionarlos y descargar información solamente de este grupo. En este caso vamos a hacer el ejercicio con este vehículo, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos, posteriormente vamos a la parte de acá donde está el calendario para seleccionar el rango de fechas que yo quiero generar la información. Entonces vemos que aquí nos sale que yo lo puedo generar el día de hoy, el día de ayer, los últimos 7 días, los últimos 30 días, y cuando se supera ese límite, puedo utilizar hasta la opción de personalizar,
que aquí sería donde yo selecciono cuando es superior a esos 30 días. Entonces, este informe, como les mencionaba, podemos descargarlo de hasta los últimos 2 años, desde el día actual, 2 años hacia atrás. Entonces, vamos, por practicidad, vamos a descargar el del día de hoy para que ustedes observen cómo se visualiza la información, qué información me genera. Listo. Entonces, una vez ya tengo seleccionado el vehículo y el rango de fechas, le doy aquí en esta opción de generar y ya me carga la información. Entonces, esperemos, aquí vemos cómo nos está cargando. Entonces, ¿para qué me puede servir esta información? Nuestros clientes, ¿para qué utilizan esta información? Esto me puede servir si yo necesito saber, por ejemplo, si un vehículo fue a una zona en específico, si fue, por ejemplo, a visitar a un cliente, si fue a X dirección, saber qué recorrido realizó el vehículo en alguna fecha en específico, yo lo voy a poder conocer con esto. Listo. Entonces, aquí vemos que hay diferentes campos. Entonces, podemos ver la placa del vehículo, podemos ver el estado en el que estuvo este vehículo, si estuvo en movimiento, si estuvo apagado. Listo. El tipo de evento que se presentó, la fecha y la hora, la ubicación, incluso algo importante que tiene este informe es que podemos ver entonces la ubicación. La vemos que esto es un hipervínculo. Entonces yo tranquilamente puedo darle clic acá y me va a salir otra ventana independiente donde me va a mostrar en el mapa ese evento en específico en donde se presentó sobre el mapa. Entonces yo puedo interactuar con este porque incluso también cuenta con la opción del Street View. Entonces yo puedo utilizar el Street View que se encuentra en la parte de acá y soltarlo en este punto en específico para conocer un poco más detalladamente sobre esta zona. Entonces podemos ver un poco más entonces la zona donde se generó ese evento, en qué parte fue. Entonces vemos el icono incluso que lo muestra acá. Listo, entonces aquí podemos interactuar con esto para conocer más al detalle esa ubicación. Adicionalmente, mire que me muestra los datos de velocidad, los datos del valor del odómetro, ¿cierto? Incluso también tiene algunas herramientas que son agregar o retirar columnas. Yo puedo entonces agregarle otras columnas que son latitud y longitud, el sentido que va el vehículo y estas se van agregando en la parte de acá. Listo. Bueno, incluso este informe me puede permitir ver la información graficada sobre el mapa. ¿Cierto? Pero incluso antes de eso también tiene un filtro. Si yo quiero, por ejemplo, solamente aquí visualizar la información de los excesos de velocidad, puedo colocar aquí el filtro y él solamente me va a traer las coincidencias de los excesos de velocidad. ¿Listo? Entonces, para yo descargar este archivo, esta información, la puedo descargar desde esta opción, descargar Excel, y ahí me descarga entonces el archivo. ¿Listo? Algo también, como les decía, importante es que esta misma información yo la puedo graficar sobre el mapa. En la parte de acá contamos con esta opción que es mapa. Entonces yo le puedo dar clic acá y vamos a ver cómo se me pinta esa información sobre el mapa. Aquí esto es un resumen general. Entonces vemos que este vehículo realizó este recorrido. Pero asimismo yo también voy a poder reproducir esa información para conocer evento por evento ese recorrido de este vehículo. Entonces en la parte de abajo tiene un reproductor tipo video. Entonces yo le puedo dar play, reproducir acá y ya él me va a ir pintando los movimientos entonces que fue realizando ese vehículo y me los va pintando entonces sobre el mapa. Listo, entonces mire que aquí yo puedo conocer de una manera más interactiva ese recorrido que realizó entonces el vehículo. Este mapa yo lo puedo consultar por días, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí solamente como consulté un día, me sale solamente la información de un día, pero si hubieran varios días, tranquilamente desde acá los podría consultar. Listo. Entonces, este es el informe detalle de recorrido o informe de trazabilidad que me va a permitir consultar información desde el día actual 2 años hacia atrás. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar con otros informes, con los otros informes de excesos de velocidad, de kilómetros y de alarmas. Para eso yo puedo ingresar entonces a esta opción que dice otros informes. Listo. Entonces ingreso aquí a la opción de otros informes y vamos a ver disponible. Vamos a ver entonces disponible esos diferentes informes que tenemos. Entonces mire que aquí tenemos una gran cantidad de alternativas de informes
para generar. Por ejemplo, podemos ver el de los excesos de velocidad que se encuentra acá. De la misma manera, solamente hay que hacer 3 pasos. Selecciono el tipo de informe que yo necesito, que es de excesos de velocidad. Selecciono el rango de consulta. Como yo les decía, este informe me permite consultar información desde el día actual, 15 días hacia atrás. Entonces vemos que esos son los días que están habilitados hasta el 24. Listo. Entonces yo selecciono, voy a seleccionar desde el día 8 y luego de eso selecciono aquí el vehículo que yo quiero generar esa información. Entonces vamos a generar con este vehículo, le doy aquí generar informe y aquí tenemos entonces el resumen. Entonces vemos que los eventos son excesos de velocidad, que se generan 98 ocurrencias y ya en la parte de acá yo puedo visualizarlo ya sea en el informe que me lo pinte en el mapa Map Suite, ver informe en gráfico o también conocerlo en una tabla. En este caso vamos a conocerlo en la tabla. Entonces por defecto viene así seleccionado, solamente yo le doy acá ver informe, le doy solamente ver informe acá y me carga toda la información. Entonces aquí podemos ver en qué fecha se presentó ese exceso de velocidad, a qué hora se presentó, en qué dirección y qué valor de velocidad fue el que realizó este vehículo. Listo. Incluso este también es un hipervínculo que me permite conocer dónde se presentó entonces ese exceso de velocidad, porque me lo grafica aquí sobre el mapa. Listo. Entonces aquí fue donde se presentó, yo lo puedo consultar. Esta información tranquilamente la puedo exportar desde la parte de acá. Listo. Entonces este es el de exceso de velocidad. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver entonces el informe de los kilómetros recorridos, que también esto les sirve mucho a los clientes para llevar un control de esos recorridos, de esas rutas, de esa distancia recorrida que han realizado los vehículos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo podemos conocer. Nosotros lo podemos conocer, ya sea si necesito algún día en específico o discriminado por días, que me lo muestre individual o también si yo lo necesito de manera consolidada. Listo. Entonces vamos a verlo inicialmente de manera diaria, es decir, de días individuales. Entonces estadísticas diarias, selecciono el mismo rango el rango de consulta que yo quiero generar la información, desde el 7 hasta el 10, selecciono el vehículo, ¿cierto? Y le doy generar informe. Entonces acá genero el informe y aquí me muestra entonces la información día por día. Entonces para el día 7 recorrió 183.1 kilómetros. Las horas de uso del motor fueron 7 horas y 45 y la velocidad promedio fue esta, 24,58. Y esa misma información, esta información me la muestra día por día. Listo, entonces ese es el que es diario. Pero asimismo también podemos obtenerlo de una manera consolidada utilizando esto, estadísticas acumuladas. Podemos entonces seleccionarlo, seleccionamos el rango de fecha, nuevamente seleccionamos la placa y le damos generar el informe. ¿Para qué? Para que solamente nos muestre la información de un solo registro. Entonces, mira que aquí solamente me muestra un dato de kilómetros recorrido, el consolidado, desde el 7 hasta el 10, las horas de uso, los días solicitados y los días con datos. ¿Listo? Esta opción también la podemos exportar o descargar. La podemos desde esta opción que dice exportar. ¿Ok? Y por último, vamos a ver el informe de las alarmas generadas. Las alarmas generadas las podemos entonces conocer en esta que dice atención de alarmas. Entonces, aquí puedo utilizar el rango de consulta que yo necesite, para qué vehículos, informe de toda la flota, generar informe, porque aquí también yo puedo generar la información de manera individual para un solo vehículo o información para toda la flota. Listo. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, para este vehículo que se presentó el 240, el día 8 se presentó un botón de pánico. ¿A qué hora se generó ese evento? ¿A qué horas fue la atención? ¿En qué ubicación? ¿Qué comentario tuvo? ¿Cierto? Entonces aquí se reportó esta alarma a la señora Beatriz, por ejemplo, y desde qué usuario. Entonces eso me sirve y me ayuda a llevar un control de esas alarmas que se presentan, a conocer más al detalle de esas alarmas y poder, digamos que, fortalecer si hay que hacerlo en algún tema en particular. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos entonces el tema de las alarmas. Ahora vamos a pasar nuevamente a la presentación, ¿cierto? Y vamos a ver algunas funcionalidades y unos protocolos que me van a ayudar, con el tema
de la seguridad, ¿cierto? Vamos a ver entonces las funcionalidades y protocolos de seguridad. Entonces, nosotros tenemos entonces en nuestro servicio un apagado remoto. Entonces, ¿en qué consiste este apagado remoto y cómo este apagado remoto entonces contribuye a ese tema de seguridad? Entonces, este apagado remoto me sirve para en alguna eventualidad, alguna novedad, por ejemplo, de que el conductor no me contesta del vehículo, se presentó un hurto del vehículo o algo, yo voy a tener la capacidad de enviarle ya sea desde el computador, ¿cierto? O también desde la aplicación en el celular un comando de apagado para apagar el vehículo. ¿Qué hace este comando de apagado remoto? Le corta el fluido eléctrico al vehículo y así tengan las llaves, no lo van a poder entonces encender. Entonces, la recomendación es enviar este apagado cuando el vehículo esté en velocidad cero o en una velocidad inferior a 5 kilómetros para que de pronto no se vaya a presentar algún accidente o demás, ¿cierto? Entonces, pero incluso estando el vehículo en movimiento, también se le va a poder enviar el apagado. Y aquí no quiere decir que, por ejemplo, yo le envíe el apagado, porque a veces se puede presentar que por accidente le dieron en la opción de apagado e inmediatamente se va a apagar el vehículo. No. Entonces, una vez yo obturo la opción de apagado, el sistema va a verificar y me va a indicar el vehículo actualmente se encuentra en X velocidad. Entonces me va a indicar, ¿es recomendable apagar el vehículo o no es recomendable apagar el vehículo? Pero yo tengo la opción de seleccionar, confirmar para enviar el apagado o cancelar. ¿Listo? Entonces, si apaga el vehículo, entonces ya no lo van a poder movilizar. Ya nuevamente para poder movilizar el vehículo, le deben enviar el comando de encendido. Por ejemplo, también otra opción que utilizan nuestros clientes con esta opción del apagado es cuando, por ejemplo, están haciendo una ruta y tienen que pernotar en alguna zona que realmente no es confiable, ¿cierto? Así sea, ya sea que dejen el vehículo en un parqueadero o en algún tema o en alguna zona en particular, pero que no es de total confianza. Entonces, ¿qué hacen nuestros clientes? Le envían un apagado remoto, ¿cierto? Y ya el otro día siguiente, cuando vayan nuevamente a retomar la ruta, ¿cierto? Le envían el encendido para que no se les vaya a presentar ninguna novedad. Entonces, mire que es bastante útil como tal, ¿cierto? Tenemos entonces otra opción que es el botón de pánico. Entonces el botón de pánico nosotros lo utilizamos para que genere esa alarma, para que genere entonces esa alarma que nos indique que se presenta alguna situación de peligro, alguna situación sospechosa, algo atípico que no esté dentro de lo normal, ¿cierto? Entonces este botón de pánico nos va a llegar una alarma en la plataforma, ¿cierto? Es decir, que el cliente en su plataforma va a poder visualizar que se generó un botón de pánico para qué vehículo, a qué hora se presentó, en qué dirección, ¿cierto? Y esto le va a dar esta información para tener una mejor reacción. Sin embargo, también van a contar con el apoyo de nuestra central de monitoreo, la cual funciona 24/7, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se generó en la plataforma y el usuario que está en la plataforma no lo atiende, pasa a nuestra central de monitoreo ese botón de pánico y ahí los operadores de la central de monitoreo, ¿qué hacen? Ellos se comunican con el personal de la lista de contactos de monitoreo autorizado, porque nosotros tenemos una lista de contactos que ustedes como clientes nos suministran y cuando se presenta alguna novedad a ese listado es que nosotros llamamos a reportar esas novedades. Entonces nos comunicamos, ¿cierto? Si hay novedad, no hay novedad, para saber de qué manera proceder. Si hay que enviarle algún apagado remoto, si hay que hacer algún operativo preventivo con las autoridades, si hay que informarles para que las autoridades se movilicen hasta ese punto. Entonces, esto también contribuye a la seguridad de los vehículos, incluso ni siquiera solo de los vehículos, todo esto contribuye a la seguridad del conductor, del vehículo, de la mercancía. ¿Listo? Y aquí tenemos también otra opción que es la creación de geocercas o regiones. Entonces, esta creación de geocercas o regiones consiste en yo definir, de yo graficar sobre el mapa una zona en específico que sea de mi interés, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando un vehículo o varios vehículos ingresen o salgan de esa zona, yo esté enterado de eso.
Entonces, si yo quiero, puedo que cuando ingresen o abandonen de esa zona de mi interés, me genere una alarma, se me envíe un correo electrónico, lo puedo configurar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a verlo ya de manera más práctica en la plataforma, cómo se visualiza estas opciones que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces aquí volvemos a la plataforma. Entonces vamos a ver primero la opción del apagado remoto. ¿Listo? Entonces todos los vehículos en la parte de acá vamos a ver que tienen diferentes opciones. En este caso, para ingresar al del apagado remoto, vamos a ingresar a la opción de los 3 puntos, ¿cierto? La opción acá de los 3 puntos. Entonces vemos que tenemos estas dos opciones, que es apagar y encender. Entonces, si yo le doy aquí en esta opción de apagar, vemos que lo que hace el sistema es que va a estar ubicando el vehículo. ¿Para qué? Para determinar ese límite de velocidad en el que va y así indicarme si es seguro enviar el apagado o no es seguro enviar el apagado. Listo. Entonces, mire que acá no quiere decir que yo le voy a apagar e inmediatamente se apagó el vehículo. No, el sistema realiza la verificación para garantizar de que si está en óptimas condiciones el envío de ese apagado. Listo. Entonces, algo también muy importante y es que esta opción de apagado es configurable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tranquilamente puedo crear y tener un usuario que no tenga habilitada estas opciones. Entonces, un ejemplo, nuestra plataforma no tiene un límite de usuarios. Entonces, tranquilamente puedo tener gran cantidad de usuarios. Un ejemplo, tenemos 5 usuarios, ¿cierto? De esos 5 usuarios, solamente uno es el que necesita la opción de apagar o encender los vehículos. Los otros 4 usuarios yo los puedo crear para que no tengan esa opción de apagado ni encender y que no se vaya a presentar de pronto alguna novedad asociada a esto. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces vamos a probar con este vehículo. Algo también muy importante, ¿cierto? Que es que para hacer el envío de estos comandos, ya sea de apagado o de encendido, la unidad debe tener comunicación, ¿cierto? Debe tener entonces comunicación para poder entonces recibir este comando. Por ejemplo, entonces en este caso vemos esta información de que el vehículo me muestra la información. El vehículo está en esta ubicación, la velocidad, está seguro que desea apagar el vehículo, entonces yo lo cancelar o confirmar. Si le doy confirmar, ahí sí se estaría entonces apagando el vehículo. Listo. Entonces aquí ya vimos cómo funciona la opción de apagado. E incluso asimismo, esta información de los apagados y los encendidos, yo también la voy a poder consultar en los diferentes informes. Si yo quiero saber, por ejemplo, a qué vehículo se le han enviado los comandos. Entonces yo tranquilamente por la opción de informes puedo ingresar y conocer esta información. Eso me ayuda a llevar un mayor control en este aspecto. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver la opción de las alarmas. Entonces, nuestro panel de alarmas, donde nosotros vamos a recibir las diferentes alarmas, por ejemplo, ya sea el botón de pánico que generó la alarma, o por ejemplo, yo configuré una alarma, por ejemplo, de ingreso o abandono de región, todas las alarmas las voy a recibir en esta opción de acá, de alarmas. Entonces, yo ingreso acá y aquí voy a poder conocer las diferentes alarmas que están, ¿cierto? Y desde acá mismo yo las voy a poder entonces atender. ¿Listo? También esta cuenta con la opción de filtros. Si yo quiero filtrar solamente para ver una alarma en particular o de un solo vehículo en particular, yo puedo conocerlo desde acá. ¿Listo? Entonces aquí es donde se me aparecen todas esas alarmas que genere el sistema. ¿Listo? Y lo otro que habíamos visto es el tema de las geocercas o de las regiones, que esas son las que yo entonces configuro para ver si un vehículo ingresó o no ingresó a la zona. Entonces yo tengo diferentes opciones acá, ¿cierto? Desde acá tengo la opción para crear esa región. Realmente es bastante fácil cómo crear una región. Yo puedo incluso crear una región. Le doy aquí en crear región, le coloco el nombre que yo considere. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí este nombre de prueba. Aquí yo puedo incluso hacerlo de 2 maneras, ¿cierto? Si yo tengo la dirección de esa geocerca, la puedo entonces ingresar, ¿cierto? Y el sistema me lleva a esa dirección. Esa es una opción. O la otra es que yo también la puedo graficar sobre el mapa. Entonces, un ejemplo,
La zona de interés mía que yo necesito, digamos que estar muy atento si los vehículos ingresan o salen, es esta zona de acá. Entonces yo tranquilamente puedo venir acá y empezar entonces a graficar esa zona de acuerdo a mi necesidad. Yo mismo soy el que la grafico. ¿Listo? Entonces la grafiqué. Entonces esta es la zona de interés mía. Ya le puedo colocar una descripción. Planta, bodega, taller, la descripción que yo quiera. Le doy guardar y de esa manera queda ya guardada esa geocerca o esa región. Listo. Entonces, una vez nosotros le damos aquí guardar, ya la vamos a tener disponible. Entonces, nosotros la vamos a tener disponible y esas mismas geocercas o regiones son modificables. Yo las puedo poner más grandes, más pequeñas, las puedo eliminar si ya no las necesito. Listo. Desde esta opción yo puedo ver toda esa información de las regiones o geocercas. Pero entonces, vamos a mirar cómo yo realizo esas configuraciones. Entonces, yo voy a servicios y yo tengo un módulo exclusivamente diseñado para configurar alarmas. Entonces, le doy aquí lo puedo buscar, módulo de configurar alarmas, y desde acá yo voy a poder ver todas esas configuraciones de alarmas que yo le puedo realizar. Incluso también puedo conocer ese histórico de las configuraciones que yo he realizado, porque aquí me salen dos opciones: configurar alarmas y informe de las configuraciones que se han realizado. En este caso solamente vamos a ingresar a la de configurar alarmas. Entonces vamos a ver las diferentes alternativas que nosotros tenemos, las cuales también son realmente bastante fáciles de utilizar. Entonces, ¿qué disponibilidad yo tengo entonces de esas alarmas? Entonces yo tengo entonces, si puedo también entonces configurar. Si un vehículo permanece en el mismo sitio, en la misma ubicación, por X cantidad de tiempo, me genere una alarma. Entonces es esta primera que nosotros tenemos acá. Voy a deseleccionar estas para verlas individualmente. Entonces, esta que se llama tiempo en el mismo sitio. Entonces, yo tranquilamente puedo seleccionarla, y también si quiero recibir un correo electrónico cuando se presente, habilito esta opción y aquí ingreso un correo electrónico. Incluso si quiero ingresar diferentes correos electrónicos, los puedo ingresar separados por punto y coma. Entonces puedo ingresar aquí 2 correos, 3 correos, 4 correos. Listo. Entonces aquí yo defino el tiempo que debe permanecer ese vehículo para que me genere la alarma. Entonces, si un vehículo dura, esto es en minutos, si un vehículo dura en la misma ubicación más de 300 minutos, me va a generar la alarma. Entonces, realmente es bastante fácil. Selecciono ya seleccioné estas opciones de acá. Luego selecciono entonces los vehículos que yo quiero configurar. Si solo son unos cuantos vehículos, los voy habilitando, o si son todos, contamos con esta opción para marcarlos todos. Listo. Ya lo único que sería, aquí ingresamos un correo electrónico, ¿cierto? Y le damos a aplicar configuración. Ya inmediatamente esa configuración quedaría aplicada, y ya a partir de ese momento que estos vehículos cumplan con esta condición, me van a generar la alarma. Listo. Incluso vamos a pasar entonces con otra configuración, y es alarmas por excesos de velocidad. Entonces aquí yo puedo seleccionar de que si un vehículo, cuando esté en zona urbana, porque digamos que aquí lo dividimos en tres frentes, ¿cierto? Cuando un vehículo está en una zona urbana. Entonces, si un vehículo está en una zona urbana, por ejemplo, y si sobrepasa el límite de 70, me genere la alarma. Si está el vehículo en una zona rural, si sobrepasa los 80, me genere la alarma. O incluso puedo definir un tercer límite. Este tercer límite consiste en que el sistema, no importa si está en una zona urbana o en una zona rural, tan pronto sobrepasa este límite, me va a generar la alarma. Listo. Incluso también esta otra que es bastante importante, esta otra opción que tenemos, y es alarma por tiempo de conducción. Entonces esto puede prevenir esas novedades de hurtos que se puedan presentar porque, por ejemplo, el vehículo esté transitando a altas horas de la noche, o en unos horarios, digamos, que son muy vulnerables a que se les puedan presentar novedades. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo entonces utilizar estas alarmas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo utilizar esta que dice horario de tránsito permitido. En esta de tránsito permitido, que es esta de acá abajo, perdón, yo defino una franja horaria para que el vehículo se pueda movilizar. Pero entonces, digamos que esto no es que vaya a bloquear el vehículo, no lo vaya a dejar encender ni nada. Lo que hace es que me va a generar una alarma. Entonces, yo puedo aquí definir que el vehículo labora, y su operación es desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces yo la grabo así. Entonces, si el vehículo
se moviliza en un horario por fuera de esta franja, me va a generar la alarma. Entonces realmente es bastante útil. Listo. Incluso también esto previene, esta otra alarma previene entonces, digamos, accidentalidad, como les decía, fatiga al conductor, porque esta alarma es alarma por tiempo de conducción. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo puedo configurarla, ¿para qué? Para que el sistema me genere entonces una alarma cuando el conductor conduzca continuamente. Por ejemplo, por más de 4 horas me genere la alarma continuas, por más de 6 horas continuas, por más de 8 horas continuas, me va a generar entonces esta alarma. Entonces esto me va a ayudar a prevenir esa conducción en exceso que se puede presentar. Listo. Tenemos entonces estas otras dos, que estas otras dos sí digamos que son más asociadas a unos accesorios. Listo, entonces aquí ya vimos estas 4 alarmas que me pueden ayudar a llevar un control y a contribuir entonces con temas de seguridad. Listo. Vamos entonces a ver la última opción, que es la opción del módulo de configurar las regiones. Listo, que fue la región que nosotros acabamos de ver cómo se crea. Hace un momento la acabamos de ver. Entonces nosotros ingresamos al módulo de regiones, ¿cierto? Y le podemos entonces, le damos en la opción de activar y asignar. Entonces esta opción nosotros la utilizamos una vez ya hayamos creado esas regiones, esas zonas que a mí me interesa saber los vehículos que cuando ingresaron y salieron. Entonces yo puedo seleccionar ya sea un solo vehículo o diferentes vehículos, los puedo ir seleccionando. Listo. Entonces selecciono la región o geocerca que yo quiero configurar. En el paso número 3 selecciono cuando quiero que me notifique cuando estos vehículos solo ingresen a la región o solo cuando la abandonen, o si quiero ambas, tanto cuando ingresen como cuando la abandonen me informe, lo puedo seleccionar. Incluso puedo seleccionar un tipo de seguimiento, es decir, tenemos dos opciones: permanente, que sería en todo momento, en las 24 horas del día. Cuando esos vehículos ingresen o salgan de esa región, me lo va a notificar y yo voy a poder saberlo, ¿cierto? Esa es la que es permanente. O incluso también puedo utilizar la opción que es temporal. Entonces, esta temporal, yo defino una franja horaria y una fecha en específico. Y solamente esa configuración se va a aplicar para esta fecha y hora. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a seleccionar de manera permanente. Y en la parte de acá, en la opción número 5, ¿yo qué hago? Yo selecciono la prioridad de ese evento. ¿Qué quiere decir prioridad? La prioridad quiere decir el evento que se va a generar, con qué importancia se va a generar. Es decir, la prioridad de archivar no me va a generar ninguna alarma, me va a generar el evento, ¿cierto? Y yo lo voy a poder consultar en los informes, lo voy a poder descargar y conocer sobre pero no me va a generar una alarma, ¿cierto? O también tengo la otra alternativa, que es prioridad alta solo cliente. Entonces, esta prioridad sí me genera la alarma. Me va a aparecer en la opción de acá, ¿cierto? Ingreso o abandono de región y todo eso. Y asimismo, también yo la voy a poder tener almacenada en los diferentes informes. Por ejemplo, me va a salir en el informe de trazabilidad, yo la voy a poder consultar. Listo. Incluso está en la opción 6, cuenta con la alternativa de ingresar un correo electrónico, uno o varios correos electrónicos yo puedo ingresar. ¿Para qué? Para que cuando se generen esos ingresos y esos abandonos, se me llegue a mí la notificación. También puedo ingresar varios correos electrónicos separados por punto y coma. Entonces yo le doy aquí activar región y me sale este resumen: los vehículos que configuré, en qué región, qué tipo de notificar cuando ingrese y abandone, el horario, el correo electrónico y la prioridad. Ya en la parte de aquí de contraseña nivel 2, yo ingresaría la contraseña definida para nivel 2 y le doy a activar. Y listo, ya a partir de ese momento entraría en juego estas configuraciones. Entonces esto, digamos que nuestros clientes, ¿para qué lo utilizan? Primero, para llevar, digamos que ese control de los vehículos, que de pronto hay algunas zonas específicas que los vehículos no se pueden movilizar, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, algunos clientes cómo la utilizan, en esas zonas que saben que son muy inseguras, ¿cierto? Que son muy inseguras, que se han presentado novedades, que se han presentado hurtos, que se han presentado intentos de hurtos, pueden crear esa zona, la grafican, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando el vehículo vaya transitando por esa zona, ya sea la persona que está de cara a la plataforma, ¿cierto? Le salga esa alarma y le genere, no sé, un ejemplo, el nombre: ingresó a zona insegura,
de X nombre. Entonces así ya va a poder saber que el vehículo va en esa zona y le puede indicar incluso a la tripulación, tenga cuidado, trate de no demorarse en esa zona porque es una zona de alto peligro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para eso nos puede, digamos que servir. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos entonces a ver, vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos a ver entonces ahora otra opción que sería entonces la opción de pérdida de señal, ¿cierto? Entonces, algunas causas de que la unidad instalada en el vehículo pierda señal son que el vehículo, por ejemplo, se encuentra en una zona de baja cobertura, ¿cierto? Entonces, incluso a veces sucede de que los clientes dan que están en una zona de baja cobertura, incluso intentan, digamos, que comunicarse con la tripulación, con el conductor y tampoco le ingresa la señal, ¿cierto? Entonces, cuando el vehículo está en una zona de baja cobertura, puede perder comunicación, puede perder reporte y ya nuevamente cuando salga a una zona de mejor cobertura, nuevamente continúa actualizando el reporte. Aquí algo muy importante también y es que todas nuestras unidades también cuentan internamente con una memoria o una batería interna, la cual funciona para almacenar datos. Entonces, cuando de pronto la unidad se quedó y el vehículo se quedó sin cobertura, ¿cierto? Sin comunicación, esos datos los puede guardar en la memoria interna que tiene la unidad y ya nuevamente cuando salga una zona de buena cobertura, sacar esos datos, desencolar esos datos que tiene entonces almacenado. ¿Listo? Otra causa también que se puede presentar por pérdida de señal es vehículos se encuentran en mantenimiento o en el taller, le están haciendo algún tipo de reparación, entonces, no sé, desconectan las baterías, entonces la unidad pierde alimentación y por consiguiente va a perder reporte. Entonces, algo también muy importante y favorable que tienen nuestras unidades es que nuestras unidades tienen una batería de respaldo internamente, la cual le da una autonomía dependiendo más o menos de la vida útil de aproximadamente 6 horas, ¿cierto? Es decir, el vehículo se le desconecta, ya no tiene alimentación, le desconectaron las baterías, entonces la unidad ya no tiene alimentación, ahí entra en juego esa batería de respaldo y le va a dar entonces autonomía por otras 6 horas. No quiere decir que vaya a perder reporte inmediatamente, se quedó sin alimentación. Entra en juego la batería de respaldo y ya, una vez se acabe esa batería de respaldo, si ya no tiene alimentación la unidad, ahí sí va a perder reporte. Listo. Y otra causa de la pérdida de señal sí puede ser asociada, digamos, a novedades propiamente del funcionamiento de la unidad, que tenga algún cable suelto o alguna novedad particular que sí sea de la unidad propiamente. Listo. Entonces esas son las pérdidas, unas causas de la pérdida de señal de las unidades. Entonces, asimismo, nosotros también como SATRAC tenemos implementado algunas acciones, ¿cierto? Que se ejecutan una vez esas unidades pierden reporte. Entonces, ¿cuáles de estas son? Por ejemplo, nosotros realizamos un proceso de notificación a los clientes. Esa notificación se le hace por esa pérdida de señal. Entonces, nosotros le indicamos, señor cliente, la unidad perdió reporte hasta la hora, verifique entonces su funcionamiento. En caso de necesitar una revisión, le indicamos las líneas. Entonces, este reporte se puede hacer ya sea por envío de correo electrónico, por una llamada telefónica del gestor de flota, que es la persona encargada que se comunica con los clientes a reportar que los vehículos no están reportando y si es necesario agendar revisión, se agenda, por un mensaje de texto. Listo. Entonces, aquí también algo muy importante es mantener la información actualizada de los contactos de monitoreo. ¿Para qué? Para que esa comunicación sea bastante efectiva. Listo. Bueno. Voy a mostrarles entonces en este momento una presentación entonces que tengo de 7 pasos que se deben seguir ante una posible situación de hurto. ¿Listo? Entonces, vamos a verlos. Es muy importante tenerlos claros porque esto facilita la gestión que se puede hacer cuando se presenta entonces una novedad de hurto o un posible hurto o un preventivo. ¿Listo? Entonces, aquí surge una pregunta muy importante que todos nos debemos hacer y es, ¿sabemos qué hacer en caso de un posible hurto del vehículo? ¿Cierto? Entonces, a continuación nosotros le vamos a compartir entonces ese procedimiento que nuestra central de monitoreo de SATRAC realiza, que son los 7 pasos.
Entonces, el primer paso que nosotros que debemos realizar es notificar esto, es informarnos. Como ya les decía, nosotros tenemos una central de monitoreo que trabaja los 24/7. Entonces, se pueden comunicar con nosotros desde cualquier operador marcando el numeral 477 en la opción 1. Entonces, eso es informar esta novedad, ¿cierto? Entonces, el segundo paso es brindar esa información que es de suma importancia. Entonces, es el nombre del conductor, identificar que la persona que se comunica realmente sí tiene que ver y está relacionada en los contactos de monitoreo con este servicio de este vehículo, ¿cierto? Y ahí empezamos entonces a tomar esos datos del vehículo, que son esos datos del vehículo, del conductor, la ruta, el tipo de la mercancía, esas características del vehículo que son importantes y apoyan entonces la gestión que nosotros realizamos. Listo. Entonces, una vez nosotros tomamos esa información, validamos entonces información en el sistema. Y asimismo vemos dónde fue su último reporte y vemos si es necesario enviarle un comando de apagado. Claro está, con previa autorización del propietario, del titular del servicio. Con esa autorización nosotros enviamos ese comando entonces de apagado y posteriormente realizamos entonces el reporte a las autoridades. Entonces nosotros, ¿qué le informamos, por ejemplo, a las autoridades? Nosotros le decimos la última ubicación de este vehículo, le podemos indicar que el vehículo ya se apagó, las características del vehículo, porque digamos que no es lo mismo entonces indicar, no, por ejemplo, hurtaron entonces este vehículo y es tipo furgón, es estacas, entonces las características y la mercancía, eso ayuda a facilitar esa gestión que se pueda realizar con las autoridades. Listo. Entonces, asimismo, luego de eso, nosotros hacemos un trabajo detallado y en conjunto con las autoridades. Constantemente estamos validando si se sabe algo del vehículo, el vehículo se movió, no se movió, quedó apagado acá. Entonces, tenemos esa comunicación constante con las autoridades en pro de esa recuperación del vehículo, de la mercancía y del personal humano, que no se le vaya a presentar pues ninguna novedad y no se vaya a ver afectado entonces el conductor o la tripulación. Listo. Y una vez digamos que se realice todo eso, nosotros también enviamos toda esa información, porque al finalizar enviamos entonces como un informe, ya sea de ese operativo preventivo o de ese hurto confirmado. Entonces nosotros enviamos entonces el informe muy detallado de todo lo que se presentó, en qué ubicación se presentó el hurto, en qué ubicación se recuperó, qué comunicación se sostuvo con las autoridades, a qué horas. Entonces se envía un informe. Listo. Entonces aquí les voy a mencionar entonces unos temas para tener entonces en cuenta cuando se vaya a presentar alguna novedad. Entonces recordemos que no netamente se puede presentar, por ejemplo, un hurto confirmado, ¿cierto? Solamente pues también se puede presentar, digamos que una situación que sea muy sospechosa, es decir, que se vea que el vehículo se encuentra en una zona que no es habitual, que esté el vehículo, que el conductor no le conteste, ¿cierto? Entonces son novedades muy sospechosas que podemos activar y se pueden apoyar con nosotros para iniciar entonces un operativo preventivo, que las autoridades se desplacen hasta esta zona y garanticen y verifiquen que el conductor se encuentre bien, el vehículo se encuentre bien, la mercancía o la carga se encuentre bien. ¿Listo? Entonces, cuando el cliente informe que es un hurto, entonces es porque el conductor confirmó la novedad, ¿cierto? Entonces, ahí lo más recomendable es oprimir el botón de pánico, que eso generaría como la alerta. Listo. Entonces, por eso también se recomienda tener con la tripulación, con el conductor, una palabra clave que ya sea definida. ¿Para qué? Para que si se presenta una de estas situaciones, ese conductor indique esa palabra clave y yo como persona que estoy detrás del equipo sepa que el conductor está en una situación de peligro. Listo. Entonces, eso es un tema muy importante, definir con el conductor una palabra clave. Listo. Entonces, aquí tenemos entonces algo también para tener en cuenta y es eso. Cuando el cliente solicita un operativo preventivo es porque, por ejemplo, el conductor no responde al celular, lleva un tiempo considerable sin reportarse con el personal de tráfico, se encuentra en una zona de alto riesgo, transporta incluso mercancía delicada o la unidad no está actualizando correctamente. Listo. Entonces, incluso
En el escenario de que de pronto, infortunadamente, no logremos recuperar entonces el vehículo, ¿cierto? Entonces es importante notificarlo como tal. ¿Para qué? Para nosotros cancelar, digamos, el servicio y no generar un cobro adicional. Es decir, que no se recuperó el vehículo, entonces informárnoslo también a nosotros formalmente, ¿cierto? Para así exonerarlo de la facturación que se pueda entonces generar. ¿Listo? Bueno, quiero mostrarles también otra alternativa que nosotros tenemos muy chévere en la plataforma, que contribuye netamente a minimizar esas novedades de hurtos o posibles hurtos que se puedan presentar, y es el tema de unas capas que nosotros tenemos. Lo encontramos en la opción de ver. En esta parte de aquí nosotros tenemos una capa diseñada que se llama zonas con riesgo de hurto. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver en la parte de acá, igual, les aclaro, ¿cierto? Como pues yo sé que hay audiencia de diferentes, puede haber audiencia de diferentes países. Esta opción nosotros la tenemos en el momento diseñada solamente para Colombia en este momento, ¿cierto? Entonces, esta capa de zonas con riesgo de hurto me va a mostrar sobre el mapa un mapa de calor donde vehículos con SATRAC han presentado novedades de hurto. Entonces, tranquilamente yo puedo filtrar por departamento, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a filtrar en este caso todo, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar este filtro también por departamento. ¿Para qué? Para que aquí en el mapa me muestre y me pinte esas zonas donde vehículos que tienen servicio con SATRAC han presentado novedades de hurtos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos. Entonces, en este punto en específico se presentó entonces una novedad de hurto. Entonces, esta información realmente nosotros la estamos retroalimentando diariamente con las novedades que se puedan entonces presentar. Entonces, esto nos puede ayudar y nos puede dar un panorama de esas zonas que pueden ser de alta vulnerabilidad para la mercancía, el conductor o el vehículo. ¿Listo? Entonces, realmente es bastante importante. O incluso también tenemos esta otra opción, que es zonas de baja cobertura. Entonces, estas zonas de baja cobertura también son zonas donde nuestras unidades pueden perder reporte. Entonces, también nos lo muestra entonces así en mapa de calor. Entonces, son zonas donde nuestras unidades han perdido reporte. Entonces, eso también nos ayuda a tener entonces un panorama y así contribuir a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ahí las tenemos entonces disponibles. Listo. Por último, quiero mostrarles que nosotros también asimismo tenemos un centro de formación. Entonces, este centro de formación es virtual. Esto a nuestros clientes les va a permitir tener ese acceso ilimitado a videos, tutoriales, guías, tips, artículos y capacitaciones para el buen uso de la plataforma, y así cada día mejorar la optimización de la operación. Listo. Les voy a mostrar entonces de qué manera podemos entonces acceder a este espacio. Listo, realmente es bastante fácil. Incluso no tengo que loguearme con el usuario y la contraseña que utilizo para ingresar al monitoreo. Listo. Entonces yo ingreso a satrac.com. Ingresamos entonces a esta parte de acá, ¿cierto? Entonces miren que yo aún ni siquiera he iniciado sesión. Para iniciar sesión le daría en la opción de acá. Pero entonces para yo ingresar le doy en esta opción de herramientas y vemos toda la información del centro de formación. Entonces, mire que aquí podemos tener blog, guías prácticas, videos tutoriales, capacitaciones virtuales, eventos, y todo lo podemos ver. Entonces, mire que hay temas bastante importantes que nos pueden ayudar a fortalecer entonces diferentes todo, todo lo demás. Listo. Entonces, están aquí disponibles para que le podamos entonces sacar el mayor provecho. Listo. Bueno, listo. Muchas gracias por la atención, por la disposición, por el espacio. La presentación entonces ya la finalizamos. La idea es que iniciemos entonces con la ronda de las preguntas que puedan tener. Sí, es, Steven, muchísimas gracias. De mucha utilidad todo lo que nos has explicado. Y bueno, la audiencia ha estado bastante activa a través de nuestro chat. Y vamos con la primera pregunta que la realiza el señor Luis Fernando Borges. ¿Es posible que el sistema me permita parametrizar o revisar
tiempos donde el vehículo estuvo detenido durante un recorrido o si pernocta en un parqueadero que esté avalado por la empresa de transporte o del cliente? Listo. Bueno, señor Luis, muy buena pregunta. Le voy a responder, pero asimismo, brevemente y rápidamente, le voy a mostrar que podría hacer. Sí, señor Luis, esto nosotros lo podríamos hacer porque nosotros incluso en los informes tenemos una opción de paradas mayores a. Entonces, digamos que pueden haber varias opciones para hacer una configuración para usted conocer esa información. Entonces, la primera es, si usted tiene definida la zona ya, usted sabe, digamos que en esta zona no pueden parar, ¿cierto? Entonces, algo que puede hacer es crear esa zona, ¿cierto? Crear esa zona como una geocerca para que cuando el vehículo ingrese a esa zona, usted se pueda dar cuenta, ¿cierto? Y asimismo podamos saber cuánto tiempo duró entonces en esa zona, ¿cierto? Eso por medio de la región. Entonces, crea la región en la zona y ya cuando los vehículos ingresen ahí, se va a dar cuenta, ¿cierto? Esa es una. Y tenemos otra opción en informes y en otros informes y es que yo puedo conocer las paradas que ha realizado uno o todos los vehículos. Entonces nosotros tenemos una opción que se llama paradas mayores a, que es esta de acá, es esta opción de acá. Entonces aquí puedo ingresar un parámetro en minutos. Por ejemplo, si yo quiero conocer las paradas mayores, no sé, a 59 minutos. Entonces aquí, ¿qué va a haber? ¿Qué va a suceder? Entonces el vehículo el sistema me va a traer la información de esas paradas mayores. Bueno, este vehículo, entonces la plataforma me va a mostrar la información de esas paradas mayores a estos 59 minutos que ha realizado el vehículo. Digamos que aquí me las va a mostrar todas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, este ha tenido una parada de 5 días y 17 horas en esta ubicación. Listo. Pero entonces, aquí me va a traer toda la información. Entonces, de esta manera, señor Luis, respondiendo a su pregunta, podríamos, digamos, conocer esa información de esas paradas y esos tiempos que duró. Porque entonces, mire, me muestra incluso la información de la fecha hora inicial que llegó a esa ubicación en específico, a qué horas finalizó y la duración total, si es en días, en horas o en minutos. ¿Listo? Bueno, y Listo, quieres Steven. con otra. Tenemos otra pregunta, el señor Carlos Andrés Lopera. ¿Las alarmas como botón de pánico solo nos llegan a nosotros para que las identifiquemos o ustedes nos llaman para informarnos? Listo, claro que sí. Bueno, señor Carlos, respondiendo a la pregunta, se presenta ambas. Como yo les indicaba, ustedes van a poder, el cliente en la plataforma va a poder tener la visual de las alarmas. Es decir, se genera una alarma de botón de pánico. Entonces se va a generar acá el evento, botón de pánico. Yo voy a tener la opción de atenderla. Es decir, se generó la alarma, fue por prueba, es decir, están probando si está funcionando o no. Entonces yo puedo ingresar acá, atenderla, colocarle un comentario sin ninguna novedad, era de prueba y listo. Entonces, como usted la atendió, ya no va a pasar a nuestra central de monitoreo. Listo. Ahí ya no pasa a nuestra central de monitoreo. ¿Por qué? Porque ya fue atendida. Pero si pasa más o menos más de 4 minutos y no es atendida en la plataforma, ahí es cuando pasa a nuestra central de monitoreo. Entonces ahí pasa a nuestra central de monitoreo. Los operadores miran los contactos que están registrados y llaman a reportarla. Señor Carlos, es que se presentó una alarma de botón de pánico de este vehículo en tal dirección, presenta alguna novedad o algo y listo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, nosotros también los apoyamos 24/7 con ese reporte de alarmas. Listo, Steven. Vamos con unas dos preguntas para finalizar nuestra sesión. Bueno, ¿cuántas cercas puedo crear para un mismo evento? Esto lo pregunta el señor José Alexander Jaimes. Listo, señor José. Muchas gracias por esa muy buena pregunta. Nosotros las geocercas, realmente no hay un límite de geocercas, ¿cierto? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es decir, que yo una sola geocerca la puedo configurar para todos los vehículos, ¿cierto? Es decir, yo solamente, no sé, un ejemplo, tengo una sola geocerca y esa geocerca se la configuré y se la activé para, no sé, 500 vehículos que son mi flota. Yo la puedo hacer. O asimismo, si quiero crearle una individualmente para cada vehículo, se puede hacer. Entonces, digamos que no hay un límite. Recordemos entonces que las geocercas yo las puedo crear desde esta opción, crear región, ¿cierto? Y ya, para conocer las que ya tengo creadas, le doy aquí en esta opción de ver. Vamos a limpiar esto. Y en esta que dice regiones.
Entonces, en esta que dice aquí regiones, yo voy a poder entonces conocer esas geocercas o regiones. Vamos a esperar entonces que me cargue. Pero entonces, señor José, no hay un límite como definido de creación de geocercas, no. Ok, y bueno, mientras ya la plataforma te termina de mostrar, la última pregunta es del señor José Alexander Jaimes nuevamente, y él nos dice, en caso de hurto del vehículo, si ellos desconectan la batería y empujan el vehículo o lo remolcan, ¿qué pasa como tal con la ubicación? ¿Cómo se genera como todo ese protocolo de seguridad? Listo, ok, bueno, ya le voy a responder esta segunda pregunta al señor José. Entonces, mira, aquí podemos ver entonces todas las geocercas que están creadas para este usuario en particular. Entonces, por ejemplo, aquí las podemos ver y conocer. Listo. Bueno, entonces respondiendo entonces la pregunta del señor José, entonces, la unidad va a continuar reportando, como les decía, si no tiene alimentación por la autonomía que le va a dar la batería de respaldo, ¿cierto? Digamos que ya entrando en el caso de que si manipulan, por ejemplo, la unidad, no sé, si la golpean, le cortan los cables, todo lo demás, ahí sí ya físicamente la unidad se puede ver entonces como tal afectada, ¿cierto? Se puede ver afectada y eso sí puede afectar, digamos que el normal reporte. Pero en el escenario de que si le desconectan las baterías que no tiene alimentación directa del vehículo, la unidad puede continuar entonces reportando. Incluso, pues algo también importante, es decir, pues llevándolo como a un escenario de que es un vehículo, digamos, que lo ingresan a otro vehículo, por decirlo así. Es un Avance, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la Avance la ingresan en otro vehículo, ¿cierto? Y la unidad, pues está óptima, ella, pese a que no se está movilizando por sus propios medios, sino que la están llevando en otro medio de transporte, también va a poder continuar reportando. Listo. O incluso para eso nosotros también tenemos, digamos que unidades señuelos. Entonces esas unidades señuelos consisten en que esa unidad señuelo se pone en una parte mucho más visible, ¿cierto? Para que los delincuentes crean que esa es la unidad principal, ¿cierto? Que esa es la única unidad que tiene, pero tiene otra unidad adicional que esa, digamos que ya está en otro sitio. Entonces desconectan esta unidad señuelo, creen que con eso dejó de reportar, pero no, es solo la unidad señuelo la que desconectaron, la que manipularon, y la otra unidad continúa reportando. Entonces eso facilita entonces que continúe la unidad actualmente enviando su reporte. Ok, Steven, bueno, vamos con una última pregunta y ¿Ok? la hace la señora Andrea Berbel. Y la pregunta es, ¿las palabras claves en caso de hurto están preestablecidas? No, realmente no están preestablecidas. Digamos que cada persona con su equipo de trabajo la debería definir, ¿cierto? Es decir, yo con mi tripulación, con mi conductor, decirle, señor Steven, ¿qué tal le parece si definimos una palabra en conjunto por si usted está en alguna situación de peligro, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, entonces yo soy el conductor, entonces yo le digo, sí. Entonces cuando yo le diga que, no sé, que está lloviendo, pues algo, obviamente, algo que no sea como tan fácil de entender. Si usted me llama, si yo contesto y yo le digo, por ejemplo, por acá está lloviendo, entonces ya va a saber la otra persona que está en una situación de hurto. Entonces, no, estas palabras claves, digamos que la idea es ustedes mismos coordinarse con la tripulación, con las personas de las diferentes operaciones para estar alineados de cara a esto y poder entonces utilizarla y reaccionar de acuerdo a esto. Bueno, Elkin, de verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo el aporte que le has brindado a nuestra audiencia. A los asistentes también muchas gracias por estar tan atentos y participar constantemente en esta sesión. Quiero recordarles que en el transcurso del día a sus correos electrónicos, a través de donde se inscribieron para participar en nuestra sesión, les llegarán las memorias, todo lo que Steven nos presentó y nos compartió en el día de hoy. Que tengan un excelente día y espero verlos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, que tengan muy buen día.